Esto es otra cosa que me gustaría, digo, que les quede claro. Digo, pienso que lo tienen todos claro, pero nunca es suficiente, creo. El diseño de los suelos a través de los suelos con ñac no sirve para riego. Perdonen, digo, puede tener opiniones diferentes, pero la variabilidad con ñac comparada con la variabilidad que tenemos de un mapa semi-detallado de suelo es completamente diferente. Esto es lo que tenemos que lidiar en el suelo y es lo que nos va a explicar posteriormente los rendimientos. Esto es una situación tentativa para un preproyecto de riego. Y estos son unos datos de sensoramiento remoto, realmente hecho por mis amigos, Bernardo Bocchi y Juan Luis Corti, que tuvieron la cortesía de darme para mostrarles a ustedes y compartir con ustedes. Fíjense en ustedes la variabilidad, esto es todo sobre riego. Este es el rendimiento de soja. Fíjense en ustedes las diferencias importantes en rendimiento espacial. Esto puede estar debido al riego, pero también puede estar debido a otras medidas, a esa otra parte del paquete tecnológico de las hojas que no están asociados directamente, que están asociados al riego, pero que no se tomaron en cuenta. Se pensaron como el concepto clásico de secano. Y fíjense ustedes que hay rendimientos potenciales verdaderamente importantes y también, hay otras zonas que penosamente, no son buenas. Y esta realidad se nos da. Ahora yo les podría dar varios ejemplos en términos de pivot y en términos de riego por superficie. Y sí, realmente creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta en términos espaciales. Vamos a hablar un poquito ahora de sensoramiento remoto. Fíjense ustedes, nosotros estamos utilizando el NDVI como una medida, de ver en realidad, el desarrollo del cultivo, la cobertura del cultivo, y hemos trabajado, relacionando los distintos puntos, ¿no? Estos son puntos de muestreo en función posteriormente del NDVI y rendimiento o índice de la foliar y rendimiento. Esta es la relación, propiamente de índice de foliar y NDVI. Y aquí vemos, esta es una imagen tomada en enero. Fíjense cómo ya claramente se veían aquellas zonas, se delimitaban las zonas de muy bajo rendimiento. En este caso particular, se optó por seguir así el cultivo, pero se podía haber tomado una decisión, de mejorar o aliviar estas zonas, si se hubiera podido o se hubiera querido. Fíjense en otra forma, del monitoreo de márgenes que estamos utilizando. Este es el caso de imágenes térmicas, son de distintas fechas. Esto también es un cultivo de soja. Fíjense, quiero mostrarles más específicamente en el caso de enero, a mitad de enero, donde lo más azul es lo que de alguna forma es más frío y lo más rojo es lo más caliente. Tomando la temperatura como una forma directa en relación ya sea del suelo más la canopia de la planta, una medida, del estrés que está teniendo la planta. Fíjense cómo estas zonas de aquí, y lo vamos a ver después con el índice de vega foliar, fíjense cómo estas zonas ya que estaban calientes, muy calientes en enero, después fueron también zonas que tuvieron problemas 3 o 4 meses con posterioridad. Este es otro índice que creemos que tiene una mayor visibilidad, sobre todo, nos detecta, creo que con mayor claridad lo que está pasando, podemos discernir mejor, discriminar mejor en el campo. Y aquí vemos en zonas realmente malas. Este es un estrés que relaciona la cantidad de agua del suelo, sobre todo de la planta. Como zonas que luego van a ser zonas posteriormente con muy bajos rendimientos. Y esto ya lo íbamos detectando desde la época, desde enero. Y luego en febrero, en marzo se dio esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten de alguna forma este tipo de imágenes?
ir en enero y realmente ir a los puntos críticos. Lo podemos hacer yendo con una camioneta y muestreo y enviar a una o dos personas a que se recorran todas las chacras, como tradicionalmente se hace. Pero en términos de gestión, es una muy buena herramienta para aquellas personas que toman decisiones en gestión para ir rápidamente. Esto se obtiene en 1 o 2 días, en realidad en un día más. Para tomar decisiones rápidas, para ir directamente a los problemas, no necesariamente recorrerse toda la chacra para detectar que aquí realmente hay un problema, o en esta zona de aquí o en esta zona de acá. Entonces, esa facilidad, esa rapidez en la toma de decisiones es lo que el sensoramiento remoto en parte pienso que nos puede facilitar a todos nosotros. Fíjense, este es el NDVI, que básicamente, digamos, es una relación realmente a la biomasa. En el caso de soja, en 2 años nosotros nos dio una muy buena relación el NDVI final, perdón, antes de la senescencia con el rendimiento. Y fíjense ustedes cómo posteriormente, claro, aquellas zonas de muy bajos rendimientos, de bajos NDVI, ya en los comienzos eran las que heredábamos posteriormente después. Entonces, ¿qué pasa entre enero y marzo? ¿Nosotros no podíamos hacer nada para mejorar esto? Capaz que no, pero en un escenario, o capaz que sí, pero lo que sí es importante es que si nosotros tenemos en condiciones de restricción de agua y del manejo del agua en toda la explotación, nosotros podemos decidir qué lugares dejar y qué lugares no dejar, qué lugares tienen mayor potencial y menos potencial, y esa agua administrarla con mayor claridad. Este es para el mismo día, para ese mismo día que les mostré. Fíjense ustedes 3 índices diferentes. Este muestra básicamente la biomasa del cultivo, digamos es un índice de estrés en relación al agua, y este es un índice, simplemente es la imagen termal de la temperatura. Y vemos con bastante claridad, digamos, o con bastante correlación aquellas zonas que están pobres o malas. En las 3 imágenes hay una correlación bastante buena. O sea, vemos que ya sea a través de un dron, a través de UAV, a través de vuelos convencionales de avioneta o de imágenes satelitales, son herramientas que en grandes escalas o en escalas importantes de manejo de riego nos van a facilitar mucho y nos facilitan la toma de decisiones y la visión general del cultivo. Nosotros en INEA estamos hoy buscando un poquito más, digamos, queremos de alguna forma poder determinar a través de un método, digamos, el METRIC, un modelo desarrollado por Richard Allen hace relativamente pocos años. Queremos poder determinar espacialmente la evapotranspiración real, en realidad la evapotranspiración instantánea, en un determinado momento. Eso nos va a facilitar, podría llevarse a un cassette si hay estaciones de referencia relativamente cercanas a esos puntos. Si no, simplemente es una evapotranspiración instantánea, pero podemos evaluar la variabilidad, o sea, la evapotranspiración real, como ustedes saben. Nosotros queremos que el cultivo evapotranspire mucho. Ese es el gran concepto fisiológico, o sea, cuanto más el cultivo transpire, mayor actividad fotosintética, mayor biomasa, bueno, más allá de la relación, quiero decir, biomasa con rendimiento comercial, pero lo que dice que conceptualmente lo que nos conviene es que el cultivo evapotranspire cuanto más, mejor. Ahora, no puede estar, por otro lado, restringida esa evapotranspiración. Si la evapotranspiración real es menor que esa evapotranspiración máxima potencial que puede lograr cada cultivo, bueno, se encuentra en condiciones de estrés, ¿no? Fíjense, es otro paquete, es el mismo concepto, del mismo índice desarrollado en Pivot, y cómo después nos van a dar, nos
allá de esta forma zonas de mayor y menor rendimiento, que después puesto con los mapas de rendimiento encima son, no les diría idénticos porque no es así, pero son muy acercados a lo que después la realidad en 2 o 3 meses posteriormente se da. Lo que sí sabemos, digamos, esto es lo importante quizá desde el punto de vista más fisiológico, o sea, en la medida, digamos, que el agua sea deficitaria, el cultivo, cualquiera sea ellos, pero fundamentalmente los de campo, o sea, tienden a cerrar los estomas, y eso implica que el potencial hídrico disminuya, y al mismo tiempo al cerrar los estomas la temperatura aumente. La diferencia entre la temperatura del cultivo y la temperatura del aire es que nos da esos índices relativos en general muy utilizados para determinar el estrés real del cultivo. Esto es todo lo que se llama las relaciones de termometría, que es para terminar, esto es una imagen infrarroja que obtenida por avión, que ya le hicimos el anteaño. Fíjense ustedes cómo esto es simplemente una imagen termal de una zona de cultivo bajo superficie, de riego bajo superficie. Aquí hay uno de los canales, aquí hay otro canal y aquí hay otro canal. Fíjense ustedes, digamos, en estas zonas donde estaban relativamente bien hecho el riego y el agua había llegado hasta el final, y fíjense todos cómo las zonas empiezan a desecarse en algunos lugares donde el riego por el surco no había estado muy bueno, y en otras zonas donde sí, efectivamente, hay fajas homogéneas en las cuales el riego estuvo bien. Supuestamente esto tiene que ser igual a esto, a esto, a esto y a esto. En esta zona de acá, el riego por superficie, en ese caso particular, no estuvo bien hecho. Digamos, de alguna forma pretendemos que esto nos dé una visión rápida y ejecutiva para la toma de decisiones de qué bien o qué mal estamos llevando a cabo el cultivo. Bueno, en resumen, para terminar, simplemente que vemos importante conocer el potencial de cada cultivo bajo riego, pero por sobre todo la interacción con el resto del paquete tecnológico, variedades, fecha de siembra y ni que hablar en la parte de nutrición. Por otro lado, en el diseño y en la programación del riego, vemos que personalmente creo que tenemos que tener cuidado con usar el promedio de evapotranspiración, el promedio de la lluvia, el promedio de la precipitación efectiva. Hay que tener cuidado, desde hoy de mañana se ha mostrado con muchas evidencias la variabilidad, específicamente en la precipitación que nosotros tenemos. Y si trabajamos con el promedio, sepamos que la amplitud de error o de acierto en ese promedio es grande. La variación entre los años en las láminas, la energía y los recursos humanos empleados varía en forma importante año a año. Y esto en los proyectos de riego hay que tomarlo en cuenta. No es fijo. Y ni que hablar lo que les mostraba o les trataba de evidenciar un poquito la variación espacial de las propiedades del suelo. Que esto nos implica tener correctos muestreos y monitoreos, ya sea tanto en el diseño como luego en la toma de decisiones. Pensamos también que el manejo de diferentes estrategias de riego adaptadas para cada una de nuestras condiciones se puede lograr con relativa facilidad y un poquito de entrenamiento, pero que nos perfeccionan mucho el acierto, con los modelos de balance hídrico y de cultivos. Y por otro lado, que el asesoramiento remoto en términos de monitoreo de los cultivos pensamos que nos va a ayudar, ya sea la termometría o las imágenes multiespectrales, a mejorar la velocidad en la toma de decisiones en superficies relativamente grandes. Por último, decirles que actualmente, hoy, la idea era eso, ¿no? O sea, ir trabajando en los distintos ladrillos de construir esos componentes que van a estar actuando en todo nuestro sistema, cultivos, pasturas, pero por sobre todo tener la idea de esto en nuestro sistema de producción, de cómo vendemos el agua que queremos incorporar al sistema. La podemos vender en términos de grano directamente o la podemos vender en cada uno de otra forma.
pasa algo importante y que creo que todos lo tenemos. El rendimiento potencial máximo alcanzable no necesariamente es el rendimiento económicamente más viable para nuestro sistema. Y esa es la llave, creo que en el futuro nos va a dar la ganancia y la sustentabilidad en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Doroteo que tenemos que se quede para la mesa de preguntas. Invitamos a acercarse a Fernando Salvagiotti y vamos a pasar a lo que son las preguntas. Ya les comentamos que están disponibles los libros, pueden pasar para retirarlos y si no también mañana materiales en la entrada. Vamos a pasar a las preguntas. Fernando, la primera. En cultivos de maíz en ambiente de alta producción puede haber respuesta al agregado de azufre. Sí, puede haber. Lo que yo me parece que la historia está en conocer un poco el sistema de producción, algunos indicadores de respuesta a azufre. Yo lo que ponía ahí como ejemplo era un suelo bastante degradado, pero era para ejemplificar una interacción bastante fuerte que hay entre los dos nutrientes, entre el nitrógeno y el azufre. Los dos participan en el proceso de producción, en la calidad del grano. Y generalmente cuando se pone azufre en un sistema de alta producción, las unidades que usamos en una alta cantidad potencia el efecto del nitrógeno, es un uso más eficiente del nitrógeno. La siguiente para Álvaro. La relación presentada entre precipitación bruta y efectiva. ¿Para qué textura, topografía, humedad antecedente e intensidad ajustada? Sí, a ver, vamos a ir por partes. La textura, era un argizón éutrico de la zona de Salto, o sea, pero básicamente, y la topografía, tenía menos de 0.3%, era relativamente baja, aunque, el clásico, de nuestra zona de argizones de Salto. Y en cuanto a la humedad antecedente, esto fue hecho en parcelas de escurrimiento, o sea, no es utilizada la fórmula de índice de Young, o sea que directamente en cada se hicieron cuatro parcelas de escurrimiento exactamente fueron de 10 por 6 metros, y en ellas se recogía, luego de cada una de las lluvias, se recogía la cantidad de agua que escurría en términos, en realidad lo que se medía era el escurrimiento de agua, simplemente luego por cálculos sacamos la precipitación efectiva. O sea que en el fondo, no se tomó en cuenta la humedad directa del suelo, sino que se tomó en cuenta el escurrimiento superficial que hubo a lo largo de 2 años en cada una de las precipitaciones, en cada evento de precipitación. Muy bien, para Fernando. ¿Puedes explicar nuevamente la relación óptima que mencionabas en el caso de relación de nutrientes NPK? Muchas gracias. Cuando yo monté la curva de relación entre nutriente absorbido y rendimiento, yo les contaba cuál era el requerimiento promedio. Era 50 kilos de nitrógeno de kilo de grano por kilo de nitrógeno, 55 kilos de grano por kilo de potasio y se me fue el último número. Cuando uno, en realidad lo que hice es clase matemática, si para cada kilo de fósforo, en base a estas relaciones, cuánto correspondía a potasio y cuánto correspondía a nitrógeno. Esa es la relación, lo mismo hice con la soja.
¿cómo sería la mejor forma de calcular parámetros necesarios con un método práctico aplicable a la realidad? Si práctico quiere decir sencillo, la respuesta no lo sé, pero sí, la respuesta la dio Luis hoy de mañana. O sea, yo personalmente coincido junto con muchos compañeros de Facultad de Agronomía que los modelos bien ajustados nos permiten a nosotros poder, digamos, predecir y evaluar distintas circunstancias. En el caso de las necesidades en el caso de la precipitación, lo que creo, digamos, igual es tomar en cuenta la variabilidad. La variabilidad la podemos poner dentro de los modelos, incluirla, porque cada uno de los modelos se puede hacer correr cada uno de los años, entonces tiene 10, 12, 13 años que nos van generando variabilidad y ahí tomar las decisiones, ya sea en precipitación, en curvas de recurrencia de precipitación, como de evapotranspiración o de necesidades del cultivo. Si no se tiene eso de la forma más simple, es realmente evaluar distintos escenarios. El componente que más nos va a afectar a nosotros va a ser la precipitación. Bueno, tomar distintos escenarios de precipitación en forma simple y práctica, pero no quedarse con el promedio. Hoy vimos, creo que fue Rafael Terra que nos mostró al principio una curva de distribución de lluvias. La curva de distribución de lluvias que él nos mostró indudablemente no tiene un desvío normal, con lo cual trabajar con una media de esos datos sería relativamente sesgado. Entonces, lo mejor es tomar el 80%, el 70% y hacer 2 o 3 cálculos en función de la recurrencia de lluvias. Creo que esa es la mejor forma de hacerlo. Incorporar variabilidad en los cálculos, no quedarse solo con el promedio. Muy bien, para Fernando, es importante aumentar la dosis inoculante en campos sin historia de soja. ¿Cuándo? Yo te diría que sí, que es importante. Hay que asegurarse sí o sí la fijación en un campo sin soja, meter los microbios en la competencia. Los experimentos que se han visto en campos soja es poner el doble de la dosis de marbete de lo que te recomienda el fabricante. Y con eso vos te aseguras. Más un buen inoculante, una buena calidad de aplicación, no usar preinoculados, sino inocular en el campo, para que tenga la bacteria justo en el momento. Y ahí una más para Álvaro. Álvaro, ¿cuál es el área mínima económicamente viable para usar esta tecnología de imágenes? Es decir, ¿es una alternativa válida para productores de áreas de riego medianas? Sí, la respuesta es creo que sí. Digo que para áreas medianas también es válido, como también lo podría hacer en pequeñas áreas, grupos de productores, ¿no? O sea, que estén trabajando en una cuenca o estén asociados a algún sistema de red de riegos, que es muy común en otros países, quizás en nosotros no es tanto, pero o sea, riegos comunitarios es algo importante en otras zonas del mundo. Nosotros por ahora no es algo importante, pero sí creo que podemos caminar en ese sentido.